Aleluya. Bueno, para esto de hablar del carácter, pues vamos a tomar como referencia al profeta Jonás. Hace unos días también estaba viendo un video donde a un niño le quitaron el celular y a causa de eso él empezó a romper las cosas, rompió la televisión, quebró la mesa, rompió las ventanas y hizo un desastre grande. Y todo eso por causa de ira. A veces cuando estamos enojados y estamos airados, no razonamos. Estamos en un trance donde la ira toma dominio y control de nosotros. Hay muchos testimonios de gente que van a la cárcel. Cuando digo testimonio, no solamente significa que va a contar algo cristiano, sino que testimonio significa que vas a contar algo que sucedió con tu vida. Bueno, hay muchos testimonios de personas que van a la cárcel y empiezan a hablar y dicen: es que yo no sé cuándo hice tal cosa, yo no sé cuándo fue el momento en que yo asesiné, no sé el momento en que yo golpeé, yo no sé el momento que hice la maldad. Entonces la ira toma control de estas personas. Muchas veces, hermanos, no son los demonios que actúan, es la ira que nos ciega. Jesús habló de esto y en un ratito vamos a hablar sobre lo que dijo Jesús acerca de la ira. Porque a veces nosotros tendemos a culpar a los demonios que actúan a través, que dicen: no, es que el demonio lo agarró y por eso mató. No, hermanos, a veces la ira nos ciega completamente y de manera que no actuamos correctamente. Y la ira proviene del enojo. Hay enojos que son justificados, como el de Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 2, versículo 15, habla que Jesús se enojó cuando vio que habían profanado el templo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban vendiendo palomas, borregos, chivos, estaban cambiando monedas. Había toda clase de perversidad ahí, porque el templo en aquellos tiempos los judíos lo usaban para ir a orar, para ir a leer los textos, la Biblia, por decirlo así, se iba a leer ahí en el templo. Entonces la gente, como no era como en estos tiempos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo todo Israel conocía de Jehová de los ejércitos. O sea, no es como en este tiempo que usted va por ahí y hay gente que dice: no, pues yo no creo en Dios. Pero allá en Israel, todo mundo, desde que era pequeño, se le instruía a conocer acerca de Dios. Entonces toda esta gente se venía al templo para que los rabinos, los maestros les enseñaran. Y estaban haciendo de una manera diferente las cosas, porque se empezó a comerciar mucho en el templo. Parecía una plaza de circo, más que casa de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús se enoja, y este es un enojo justificado. Y hay enojos que son justificados, pero cuando viene la ira de nosotros por causa de la maldad, entonces eso sí es pecado. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Como le digo, hay gente que dice: no sé cuándo hice tal cosa, no sé por qué lo hice, y después pagan las consecuencias. Después de eso a veces decimos: no, es que Dios me está probando, pero no es Dios. A veces son nuestros actos y tenemos que tener cuidado con la ira. Vamos a hablar acerca de el profeta Jonás. Les quiero leer por acá en Jonás capítulo 1, versículo 1. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Escúchame con atención, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, hermanos, lo primero que vemos
es un profeta de Dios. A este profeta Jonás se le menciona también en los Reyes, por allá, para profetizarle a Jeroboam II, del que estaba hablando el hermano ayer, que hizo mucha maldad y todas estas cosas. Se le presentó en esa ocasión Jonás, y aquí también se habla de Jonás. Entonces es el mismo Jonás. Y este Jonás, en vez de obedecer a Dios, desobedeció la voz de Dios. Le dice Dios: levántate y vete a Nínive y predica y dile que su pecado ha subido delante de mí. Santo. Jonás, en vez de ir a Nínive, agarró una dirección completamente opuesta, porque es decir, si él iba para acá, Jonás agarró para acá. Entonces agarró una dirección bien opuesta y fue desobediencia prácticamente. Entonces ustedes conocen la historia. Se levantó una tempestad, de manera que empezaron a decir: por causa de quién viene esta tempestad. Y al final se supo que por Jonás. Le dice Jonás: no, es que el creador del cielo y de la tierra me mandó a tal lugar y yo no quiero ir, entonces ahora échenme por la borda. Ahí Jonás tal vez intentaba huir del llamado que Dios le había hecho, de que le había dicho: ve y predica contra aquella ciudad porque ha subido su pecado. Ahora Jonás quería la muerte, básicamente. Y los compañeros, los marineros, agarraron a Jonás, lo echaron, un pez se lo llevó, se lo comió y estuvo 3 días en el vientre del pez. Ustedes ya conocen la historia. Pero ahí se arrepintió Jonás y le dice: está bien, Señor, perdóname, hice mal. Y después viene Jonás hasta Nínive, porque Dios lo escuchó, y entonces le dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, la predicación de Jonás fue escuchada porque Dios así lo quiso. Proclamaron ayuno y se arrepintieron de sus pecados. Ahora, después que pasó todo esto, ya que habían proclamado ayuno y que se habían arrepentido de sus pecados, sucede que Jonás se va a un lugar alto. Y escuche, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en aquella ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte.
Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La cosa se puso muy interesante. Jonás estaba huyendo de Dios porque era un hombre egoísta y era un hombre malo. Así se llama el profeta. Él fue egoísta. Y esta historia nos puede dejar una gran lección, porque nosotros a veces somos como este corazón. Nosotros a veces somos egoístas, somos malos, nos enojamos y a veces no queremos que Dios bendiga a la persona que nos trata mal. A veces no queremos que Dios ayude o alcance a la persona que nos trata mal, que nos ha hecho cosas malas. Así somos a veces. Y qué bueno que quedó esta historia en la Biblia, porque si usted se da cuenta, la mayoría de los libros de profecía, como los profetas, Isaías, Jeremías, son profecías, pero esta es una historia. Por eso que bueno, gracias a Dios que se quedó esto como un espejo para nosotros. Jonás se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios salvó a los ninivitas. Porque Dios perdonó a los ninivitas de su pecado. Eran enemigos del pueblo de Israel, sí, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Ve y predica. Dile que su pecado ha subido delante de mí. Y Jonás no quiso hacerlo. El primer punto, se fue y huyó de la presencia de Dios. Dios lo alcanzó. Después viene y predicó. Y el mensaje que predicó era tan sencillo y tan básico, que le dijo únicamente: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. No les dijo: si ustedes se arrepienten, Dios les va a perdonar. No les dijo cuál era su pecado también. Solamente dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso fue todo lo que él dijo. Los ninivitas se preocuparon mucho y buscaron a Dios de una forma personal. Ayunaron, pusieron a ayunar a los bebés, a los animales, y la ciudad entera se humilló delante de Dios. Y Dios los perdonó, porque Dios es fiel y Dios es bueno, y Dios no tiene un corazón como lo tenemos nosotros. El corazón de Dios es puro, es santo. Amén, aleluya. Y hay tantas cosas que hablar de Dios, como lo que dice Jonás. No decía yo que tú eres bueno y que eres perdonador y que eres bondadoso. Tú eres así. Por eso es que yo huí de ti para irme a Tarsis. La cosa es que Jonás se enojó mucho, que deseó la muerte. Deseó la muerte. Y por gracia de Dios, pues no lo mató Dios. Porque si Dios hubiera querido, lo hubiera matado. Dios puede quitar, puede tomar y puede dar vida. Amén. Pero se quedó la lección de un hombre perverso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que a veces nos enojamos y cometemos errores igual que Jonás. Qué bueno, ¿no? Somos compañeros y todo. Pero la cosa es que Dios no se midió igual que Jonás. ¿Por qué? Porque Él le dijo: quítame la vida. Me enojo mucho contigo. Quítame la vida. Y Dios no le quitó la vida. Dios no lo hizo. Y la cosa bonita de Dios es que le dice a Jonás: mira, yo planté la calabacera para ti. Tú no hiciste nada por ella. Ahora yo hice el pueblo de Nínive, donde hay mucha gente, animales, cosas. Y ahora tú quieres que yo lo destruya por ti. Pero Dios no destruyó Nínive. Y se quedó la historia allí para vernos cara a cara. Ahora, en este tiempo, hermanos, pasa igual con nosotros. Nosotros somos así, como le digo, a veces somos así. Y a veces pensamos que actuamos bien, con razón, con justa razón, y no lo es. Lo único que nos va a hacer entrar en razón es estudiar la Biblia.
y analizarla punto por punto y paso por paso, porque en ella está la vida eterna. Amén, Y no hay mejor manual del libro que escuchar esta palabra. Hermanos, la Biblia nunca, jamás de los jamases, nos va a dar un mal consejo. Así es. Nunca nos va a decir, mata. Nunca nos va a decir, si te enojas, aírate más para que mates. Jamás. Al contrario, el Señor intenta detenernos siempre. Amén. Así que esta historia se quedó aquí y pues ese fue Jonás. Y hermanos, a veces nosotros somos así. Sí, Y amén. es necesario cambiar para ser como Jesucristo. Amén. Ahora les voy a leer, bueno, ya les dije que Jesús se enojó y tuvo un enojo justificado, un enojo santo, que no es lo mismo como hacer el mal y desear el mal para otras personas. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, no dejes que te venza el mal, sino tú vence el mal con el bien. Amén. Y ahí tenemos. Aleluya. Ahora, está el otro que dice, lo vamos a buscar, Mateo capítulo 10, versículo 16. Aleluya. Escuchen lo que presenta Jesucristo en este párrafo. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Bueno, Aleluya. lo que vamos a ver es un corazón bueno, porque Jesucristo nos dice aquí que van a ser perseguidos por su nombre, pero no quiero enfatizar eso. Lo que quiero enfatizar es que aunque te hagan el mal, perdona Amén. y ama. Amén. Aunque tú sientas que te hayan lastimado, perdona y ama. No está fácil perdonar y amar a una persona que te ha lastimado, pero sí se puede intentar y se puede lograr con el poder de Dios. Amén. Porque no contamos solamente con nuestro cuerpo o con nuestra carne ni con nuestros sentimientos. Contamos con el Espíritu Santo que nos da el poder de cambiar nuestra persona. Amén. Amén. Aleluya. Ahora les quiero leer sobre un corazón que no debemos de tener. Lucas capítulo 9, versículo 51. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 51. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Santo. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dos comparaciones. Aleluya. Los hombres
que eran cristianos como usted y como yo, seguidores de Cristo. Pero cuando ellos supieron que no los recibieron y que les dijeron, no los queremos ver en esta aldea, no los queremos por acá, dijeron, Señor, manda que les echemos fuego como lo hizo el profeta Elías. Y le dijo Jesucristo, no, ustedes no saben de dónde son, no saben ni quiénes son. Yo no vine acá para perder a la gente, vine aquí para salvarles. Aleluya. Entonces Jesucristo amaba a la gente. Hermanos, si nosotros en un momento como cristianos llegamos a pensar así, como de que aquel no me trata bien o no me recibe bien, y nosotros empezamos a sentir eso, acuérdense que Jesús no era así. Amén. Y Jesucristo no es así. A veces por más que nos traten mal, debemos de pedir misericordia al Señor para que nos ayude a sobrellevar esas cargas. No es fácil. Aleluya. No es fácil llevar una carga, no es fácil que te traten mal y de la nada te vuelvan a tratar mal, porque uno es humano y uno se enoja, ¿sí? Pero pídele ayuda al Señor para que no te aires, para que no entres en esa ira y guardes rencor. Porque del enojo a la ira hay un paso pequeño, y para llegar a la ira es para hacer maldades a veces. Entonces no nos podemos poner a pelear con esas personas que no nos desean el bien. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si nosotros le damos comida a nuestros enemigos y les amamos, dice que amontonamos ascuas de fuego, bolas de fuego sobre su cabeza. Amén. Y no es tanto de deleitarnos en que se amontonen las bolas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo, no. Deleítate en que la naturaleza de Cristo vive en ti. Y de que aunque ellos te odien, tú los puedas querer y los puedas amar sinceramente. Amén. Eso es lo que la Biblia nos manda. Hay dos tipos de personas en esta historia. Están los que se arrecian rápidamente, los que dicen, Señor, sí, le vamos a mandar fuego, ¿o qué? Y está Jesucristo el que dice, no, yo los quiero y los amo a todos. Y aunque ellos no me traten bien, yo los amo. Así era Jesucristo. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo que tenemos, hermanos. Amén. Estos tiempos son duros y cuestan, porque la mayoría de las palabras de la Biblia son muy mal dichas, nos cuesta entenderlas, y a veces pues escuchamos otras cosas que no nos llevan a nada bueno. Pero esto es la Biblia. Aunque el humano odie, Jesucristo ama. Amén. Y queremos parecernos a Jesucristo. Sí, así No es. queremos actuar como nuestra naturaleza del viejo hombre hablaba o andaba o hacía. No queremos actuar así, queremos ser como Jesucristo hace. Amén. Ese es Amén. nuestro motivo de estar aquí. Aleluya. Y por eso, hermanos, porque imitemos a Jesucristo, vamos a tener una recompensa grande y vamos a ir para los cielos. Así Aleluya. es, Nosotros aleluya. no estamos destinados para vivir en la tierra o en este cuerpo toda la vida y todo el tiempo, no. Nosotros estamos acá por gracia de Dios, y qué bueno que le hemos conocido. Ahora imitémoslo. Amén. Tratemos de ser como Él es. Gloria a Dios. Cuesta mucho, hermanos, como decía el hermano, sí cuesta, pero se puede. Ajá. Se tiene que poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Gloria a Dios. Amén. Nos ayuda. Les voy a leer otro en Juan capítulo 8, versículo 32. Aleluya. Y aquí vamos a ver otra vez a Jesús en una contienda con los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a empezar aquí. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso lo dijo Jesucristo. Ahora le respondieron los fariseos, dice, y los rabinos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
Y aquí en esta palabra de pecado incluimos la ira, incluimos todo lo que es el viejo hombre. Sí, amén. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto de del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y vamos a ir más para adelante porque esto se va a poner bueno. Aleluya. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ellos ya sabían por dónde iba la cosa. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, escuchen lo que es ser hijo de Dios. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y después de esto, hermanos, Jesucristo todavía les dice: y ustedes me quieren matar. Entonces ellos le responden: y no decimos que tú no eres judío, que eres samaritano y que tienes demonio y que por esos demonios hablas. Así le dijeron a Cristo. Entonces les dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Era tanta la ira que tenían estos hombres que tenían ganas de matar a Jesucristo. Eso es lo que provoca la ira. Eso es lo que provoca el enojo. Matar. A ese punto llega mucha gente que no conoce a Dios. No así nosotros. No tenemos que airarnos, ni tenemos que pagar el mal por mal. Acuérdese que lo que dice que si en verdad son hijos de Dios, las obras de Dios harían. Y todos estos hombres, los escribas y fariseos y los eruditos estos, estaban en contra de Jesús y llegaron a odiarlo. Por eso fue que lo entregaron. Hermanos, ellos sabían en su corazón 100% que este era el Mesías, pero como no concordaba con su mensaje en ese tiempo, por eso lo mataron. Y bueno, eso es parte de una profecía. Se tenía que haber cumplido, se cumplió, gracias a Dios, y aquí estamos. Aleluya. Pero fue por eso, hermanos. Le tenían tanta envidia, tantos celos, enfermizos, cosas malas. Su corazón no era bueno. Para que Jesús le diga a una persona: ¿sabes qué? Tú eres hijo de tu padre, el diablo. No es porque esta persona haya cometido un pecado pequeño y haya venido delante de Dios y diga: Señor, perdóname. No, ellos estaban actuando perversamente. Estábamos hablando de personas que querían la muerte de un ser justo. Y a ese punto llega el ser humano que no conoce a Dios cuando se enoja y se aira.
Por eso es importante sacar de nuestros corazones todas estas pesadeces, cosas que nos afectan y que nos hacen daño. Tenemos que decirle al Señor Jesucristo que nos ayude a lidiar con ellas todos los días. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio, como lo dijimos hace rato, por causa del Evangelio nos van a tratar mal y debemos de aguantarlo. Porque si estuviéramos afuera con ellos, pues nos damos de tú a tú. Afuera es diferente y la cosa llega hasta la muerte. Pero en este camino del Evangelio, sé manso y humilde. Amén. Como lo es Cristo. Amén. Y aunque cueste, hay que aferrarnos a Él, porque sabemos que tenemos una recompensa grande, que es la salvación. Imagínense, Aleluya. el que va a morir eternamente va a ser muy triste. Va a ser muy triste. Pero al lado de Jesús es bonito todo. Amén. Incluso la vida en el cristianismo es bonita. Te levantas Amén. con tu familia, tu esposa, tus hijos, y estás ahí en tu casa. En el mundo no. En el mundo hay engaños, cosas malas, engaños y tanta perversidad. La vida del mundo no es buena. Todo lo que usted desea como cristiano está en Jesucristo. Amén. Amén. Nada tiene el mundo que ofrecernos. Gloria a Dios. Bueno, y Aleluya. Efesios 4, capítulo 22 al 32, se los voy a leer también. Aleluya. Escuche esto. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer como seres que aceptamos a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y escuchen, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado Aleluya. en Cristo. Aleluya. Y ese es el mensaje que nosotros debemos poner en práctica. Sí. Que aunque nos traten mal y aunque usted vaya a escuchar cosas de usted, ámelos. Amén. Trate de amarlos. Y si no puede, pídale a Cristo que lo ayude. Porque con Cristo todo se puede. Aquí Amén. dice, nos Aleluya. perdonó en Cristo. Y estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, nos echamos mano de Cristo. Amén. Amén. Así que sí se puede, hermanos. Sí se Amén. puede. Amén. Como le digo, aunque nos traten mal, hay que amarlos. Hay que quererlos. Y si han hablado mal de usted, también hay que quererlos. Aleluya. De Cristo, amarnos unos a otros. Aleluya. Ese es el Evangelio. Como dice el hermano, parece sencillo, cuesta sí, pero se puede porque Dios nos puede ayudar. Amén. Ahora, ¿en qué se parece
Jesucristo al profeta Jonás? En nada. Jesucristo es perfecto, amoroso, puro, a pesar de que lo mataron y a pesar de que dio su vida por nosotros, Él nos ama. Amén. A pesar de que los romanos lo estaban latigando y lo estaban matando, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros nos juntamos con Jonás sin leer la Biblia, hermanos, somos iguales. Somos iguales, egoístas, perversos, malos, pero Jesucristo es diferente. Aleluya. Amén. Y el que es hijo de Dios, las obras de Dios hace. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, esta es la predicación: seamos como Cristo. Y no nos airemos, porque podemos perder mucho por un segundo de ira. Por un segundo de ira podemos perder demasiado. Amén. Cosas muy importantes, grandes cosas. Así que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar el enojo, la ira. Amén. Amén. Así. Y Dios nos va a ayudar. Y hermanos, estas oraciones que vamos a hacer conforme a nuestro carácter, que Dios nos ayude a mejorarlo. Como les dije la otra vez, dice la Biblia que esas peticiones están ganadas, pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo para que Dios nos vaya mejorando poco a poquito. Cuando empezamos, vamos a decir que cuando empezamos el día de ayer, no éramos igual que hoy. Tal vez hoy el Señor ya nos redimió más y nos sentimos más libres en Él. Adiós. Cuando la Biblia habla de libertad, habla de esto, de que aunque te hagan mal, tú amas porque eres libre. Amén. Así que echémosle ganas, hermanos. Adiós. La vida en Cristo es mucho mejor que la del mundo. El Amén. mundo solo odia y mata. Nosotros abrazamos y perdonamos y amamos, y por eso Dios nos quiere mucho y por eso nos bendice mucho. Adiós. Así que hay que echarle ganas al Evangelio, y esto, hermanos, es continuo, todos los días. Si hoy cometemos un error, mañana, al rato nos vamos a arrepentir. Si cometemos un error, nos vamos a arrepentir, nos vamos a levantar y le vamos a echar ganas hasta que Jesucristo nos mejore. Amén. Nos vamos a revestir todos los días de Él. Hay que echarle ganas. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.